Gracias por continuar con nosotros en Panorama de la Tarde. Y bueno, señores, tenemos con nosotros al doctor Eduardo Gotro de Wynn, quien nos viene a hablar, él piensa que viene a hablarnos de un tema, pero realmente él va a tener que hablarnos de varios temas. Bienvenido, doctor. Gracias, Priyanka. Gracias, Adrián. Es un placer y un honor estar aquí. Bueno, yo creo que podemos iniciar justamente por esta actividad que traen los intelectuales por la República Dominicana este año. Cuéntanos sobre eso. Bien, el miércoles 9 de abril a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Nacional tenemos una conferencia con un cuarto bate, con un conferencista internacional, un doctor en geopolítica argentino, con múltiples estudios, tanto en Buenos Aires, como en la Universidad de El Salvador, como en España, y es además profesor invitado de universidades norteamericanas, españolas y latinoamericanas, y su titular, plaza de profesor de catedrático, es en Buenos Aires. Es el doctor Marcelo Gullo, es un internacionalista, es un hombre que, manejando la geopolítica, también maneja la historia. Y precisamente la última causa de él es en base a investigación sobre los mitos y las verdades de la conquista de América. Eso lo hace de moda. Claro. Y él pone muchos puntos sobre las IES. Él nos aclara muchas cosas que nos han enseñado mal. Pero él es un revisionista positivo o un revisionista negativo. Claro que sí. Él es un revisionista positivo. Ah, bueno. Porque primero, en base a la historia, él analiza lo que pasó y nos transparenta la verdad. Y en el caso nuestro, particularmente, Intelectuales por la República Dominicana está sumamente interesado en ese tema, porque el corregir las distorsiones de la historia que se vienen dando a lo largo de toda nuestra última historia republicana, y principalmente ahora en la actualidad, con avesada interés y con avesada propósito, precisamente ese tema cae dentro de la identidad dominicana. Sí, claro, sí. Claro. El corregir esas distorsiones para que nosotros realmente sepamos quiénes somos. Pero y por qué somos cuestiona la leyenda negra. Sí. Cuestiona la leyenda negra anglosajona. Es prohispánico. Porque ahora hay una escuela de discusión sobre la cosmovisión de la historia de América, es decir, correcto, una que propicia la visión anglosajona de la historia, que es cuestionar todo lo hispano, es decir, todo aquello fue malo, y otra que reivindica, como por ejemplo este historiador mexicano, no me acuerdo el nombre ahora, que está muy de moda en las redes sociales, que cuestiona muchas de las verdades que se tienen como axiomas. Sí, la conquista, el exterminio, el saqueo de América, que hay historiadores americanos que lo están cuestionando. ¿El de cuál de las escuelas es? Sí. Y fíjate una cosa, nosotros creemos que la leyenda negra solo afecta a España. No, afecta a toda Latinoamérica, toda Hispanoamérica, porque nos han desdibujado la historia y nos han puesto a creer lo que no es. Sabemos que la historia es un relato. Sí, es cierto. Pero el relato tiene que ir apegado a verdad. Y la historia como tal tiene una hermanita gemela, que es la historiografía. La historiografía, Priyanka, tú sabes bien lo que yo he hecho con Rosa Duarte. En base a la historiografía. Pero yo no soy historiador, yo simplemente soy un escritor, investigador, que voy a los textos y analizo. Y la verdad está ahí. Doctor. O sea, el que puede ver, que vea. Doctor. El que puede escuchar, que escuche. Bueno, precisamente porque me llama mucho la atención este propósito desde el punto de vista intelectual de revisar aspectos de la historia. La historia tiene que ser cuestionada. No es malo que se cuestione la historia, porque incluso muchas veces reescribiendo la historia nos conocemos más. Eso es parte de nuestra identidad. ¿Se valida o se niega? Porque
quienes escriben la historia son los vencedores y luego con la tecnología, con la sincerización e incluso con el acuerdo entre la sociedad, el perdón social que se da, entonces eso pasa a que nos sincericemos. De hecho, y me surge la inquietud, porque aunque no es algo que comparto, pero me llama la atención porque me gusta también leer sobre estos temas e investigar. No lo comparto, ojo con esto, pero ha surgido también el hecho de una mexicana en algún momento que llega al nivel de cuestionar incluso la colonización y ha sustentado, no comparto esto, yo creo en la colonización, sí, pero ya que usted trató el tema de decir que no, que la cantidad de hombres que llegaron no era posible que puedan exterminar a la cantidad de aborígenes que encontraron y todo esto. Hasta el nivel de profundidad, cómo se ha llegado. Obviamente que en todo esto también hay teoría de la conspiración y todo esto. Pero bueno, pero lo importante es que desde el punto de vista de los intelectuales están tomando el tema de forma seria, claro, para reescribir la historia. Mira, estamos en la época de la posverdad. Así mismo es. Con la posverdad nos quieren desdibujar todo. Nos están alterando la ciencia o la información de la ciencia. Nos están alterando la historia y pretenden desdibujar todo dentro de una corriente ideológica que le está haciendo un daño enorme a la humanidad porque está pretendiendo tumbar monumentos de verdad. Exactamente. En base a testimonios, en base a documentos de siglos. Entonces, ahora juegan tanto que pretenden que lo que hemos estudiado, lo que leemos y lo que tenemos nosotros de frente somos estúpidos. Entonces, ¿qué pasa? Aunado a la facilidad que hay de comunicación y aunado a personas que se autoerigen como comunicadores y como dueños de una verdad. Es más, de un tiempo para acá se pretende que cada uno tiene su verdad y que cada uno tiene derecho a hablar. Sí. Y no solamente a hablar, a tratar de imponer una posición de un grupo minoritario que no tiene razón en base a conocimiento, en base a historia, en base a investigación, pero pretende con alaraca, con subterfugio, aplastar a la gran mayoría. Pasa, por ejemplo, con estos informes que se dan desclasificados, que llegan a un nivel de quererlo promover como que eso es parte de la historia, pero eso no tiene un fundamento histórico. Esos son chismes que surgieron muchas veces en la época, mandan esos informes y luego como se desclasifican, dicen, mira lo que salió. Y como lo dice la Casa Blanca, creen que es verdad. Y con eso han jugado incluso compatriotas. Oye, mira, por aquí, todos los lados pero usted ha visto y de todas las maneras, compatriotas con la verdad. Jugando con la moral de muchos. Eso es lo que me interesa a mí, como escritor, como investigador, como médico, ya que lo mencionaste. O sea, yo tengo demasiados años de estudio. Y yo he leído demasiado para que pero eso ofende me aquí, quiera, eso agrede. Claro que decirle sí. A la gente ahora que usted para que me lo quieran, que agredido. Óyeme, para que me quieran introducir, y no voy a decir otra palabra, como una enema, un mamotreto de conceptos o un mamotreto de ideología, desdibujando la historia. Doctor, la gente vivimos en una época que la gente no quiere la verdad, quiere tener razón. Por tanto, sufre de sesgo del entorno. Y cuando usted le muestra, dice Mark Twain, que ninguna cantidad de evidencia es suficiente para convencer a un idiota. Entonces, no importa todas las cosas que usted le pueda mostrar a alguien, si él le está decidido a no creerte, no te va a creer, porque él no te quiere dar la razón a ti, punto. Él no quiere la verdad, él quiere preservar su razón. Ahora, a propósito, veo que en su perfil veo los trabajos suyos y la atención que usted le ha dedicado a la familia del Patricio, a su hermana. A propósito de que estamos en un momento en que de pronto los fundamentos, la esencia de todas esas ideas que le dieron origen a la nación dominicana parecen cobrar mucha vigencia. ¿Cómo lee usted todo lo que está pasando con el pueblo haitiano de cara a lo que era el pensamiento, ese pensamiento de Duarte, ese pensamiento de los primeros
que miraron que en este pedazo de isla se podía gestar un Estado llamado República Dominicana, y que gracias a Dios estamos nosotros hablando por este micrófono. Mira, por la irresponsabilidad, por la corrupción, y vamos a decir una palabra que quizás no pese tanto ya hoy en día, por la vagabundería de sectores que debieron poner los correctivos, de sectores que debieron de asumir una responsabilidad histórica hace mucho, hemos llegado a esto. A Friusa. Óyeme. Hay que marchar en Friusa, doctor. Estos lodos están provocados por mucha lluvia. Sí. Intelectuales por la República Dominicana, ahora que tú dices eso, Sí. lo formamos nosotros hace 13 años. Un grupo de escritores, de pensadores, de personas, entre ellos, por ejemplo, la autora Pura Emeterio, fallecida. Lamentable. Oye, 2 veces Premio Nacional de Ensayo, profesora universitaria, una mujer con una mentalidad Consagrada. inmensa y con un criterio de peso. Ella, Camelia Michel, yo y otros más, nos vimos abocados hace 13 años. Cuando vimos cómo empezó esta debacle, a conformar ese grupo y simplemente a través de ese grupo, sin fines de lucro, sin ningún medio material, a convocar actividades culturales y actividades de conocimiento, y venimos dando conferencias, foros, charlas desde hace 13 años, precisamente sobre el pensamiento del patricio frente a los desmanes, las violaciones. Por ejemplo, defendimos la sentencia del Tribunal Constitucional, cuando aquí había gente que Hay enemigos de la sentencia. Sí. Oye, aquí hay gente hasta constitucionalistas, abogados constitucionalistas que se prestaron a manejar la verdad y tergiversarla. Entonces, son cosas que preocupan. Doctor, Pero bueno, perdóname, pero justamente la motivación para usted que habló de los abogados constitucionalistas del caso Winneyan, la hizo un constitucionalista, Cristóbal Rodríguez, la motivación para la Por eso sentencia mismo. en contra de la República Dominicana, y ahí tenemos Aquí un grupo en la corte interamericana Sí, de también. derechos Fue humanos. Cristóbal que escribió eso. Cristóbal Rodríguez, Claro. que motivó esa sentencia Un de enemigo del la país. corte, y que es abogado del Estado. Y ahí tú tienes a Jorge Prat, tiene a los otros muchachos. El pensamiento de que Jorge es conocido. intelectualmente son brillantes, eso no se lo puede Sí. quitar, pero que a la patria le juegan un muy flaco servicio. doctor, porque con el doctor se puede hablar de todo, en términos intelectuales, porque médico, Bueno, menos de fútbol. Menos de fútbol. No sé, aunque estudié en Venezuela y viví, Sí. aprendí algo, pero no me atrevo a hablar de fútbol. Por Algo de supuesto, pelota, por sí. De pelota algo, sí. Por lo menos esos deportes no son muy dados a conocerlos aquí. Exacto. Yo lo conocí también porque viví en Sudamérica. Sí. Y en Centroamérica. Mire, doctor, porque me interesa mucho para uno sacarle el extracto, el ensayista, médico y poeta. Entonces, de eso, una pregunta que me gustaría formularle. Cuidado, qué ganchoso. No, porque es porque el maestro. Fíjese, algunos poetas son muy inclinados al siglo de oro español, ese tradicionalismo, esa métrica, ese ritmo y rima de la Ritmo y poesía, rima, claro. ritmo y rima. Sí. Entonces, sin embargo, esa faceta desde la poesía sorprendida, esa versificación libre, y que otros poetas fustigaron, que incluso hablando de que se trataba de una poesía mediocre. Pero vivimos una época también de crisis de la poesía. Yo mismo me inclino por los sonetos de amor, por esos endecasílabos, por esa combinación y por esa hermosura de la poesía. Se debe de alguna forma la crisis de la poesía a que se desnaturalizó en el tiempo. No. Doctor, perdón, usted va a responder eso ahora cuando nosotros nos despidamos de nuestros panorámicos de BTV Canal 32. Recuerden que sigan con la programación de BTV y nosotros seguimos en Panorama 96.9 y streaming. Me dice que seguimos, ¿verdad? Que no nos vamos a pausa en la emisora. Así que adelante, doctor. Bien. Todo ha evolucionado. La poesía ha evolucionado. Y la poesía se fue liberando. Primero se liberó de la rima. Y Se liberó. se liberó. Había una atadura. Sí, o sea, Pero era al decir te liberó. era técnico. Exacto. La rima y los moldes, como tú dijiste, de sonetos, etcétera, eran moldes que obligaban a la poesía a cumplir
una forma. Y un canon. Recuerda una cosa, la poesía es forma. Entonces, cambió la forma, liberó al poeta de la obligación de la rima y entonces, pero acentuó en el ritmo y además la trajo un poco, la acercó un poco más al lenguaje coloquial. Ahora bien, hay dos cosas que la poesía nunca negó el puede siglo de oro perder. español. Una No, negación. sí, pero es que hay tiempos. Hay tiempo, por ejemplo, El cambio hubo- constante. hubo tiempo de andar a caballo. Y la Hubo calidad, tiempo- maestro, y la calidad. Bueno, yo te puedo decir que ahora y en todos los tiempos hay poesía de tan buena calidad. Bueno, aquí en República Dominicana, nosotros somos un pueblo de poetas. Claro. Dentro de los escritores nuestros, oye, tenemos muchos novelistas, tenemos algo de ensayistas, pero realmente lo que nosotros somos Son poetas. es un pueblo de poetas. Claro que sí. Interesante. Y la poesía dominicana está Muy buena, a muy muy buena. alto nivel. Sí. Yo jamás me atrevería a compararme con ningún poeta dominicano porque yo no sé nada de poesía, nunca he estudiado nada de poesía. Escribo unos versos libres Ajá. y de hecho gané un concurso internacional hace Sí. 3 años. Ah, Pues, que tú veas. bueno. Justamente, pero no sé nada de poesía, no podría jamás, pero yo creo que ahora hay mucha gente también que está escribiendo, por lo menos de forma libre. Sí, lo que pasa es que como se ha liberalizado todo, como todo el mundo tiene oportunidad, mira, ahora como nunca la gente puede lograr sus sueños. Y ahora como nunca la gente cree que todo el mundo tiene derecho y todo el mundo tiene que triunfar. De hecho, se está manejando ahora el concepto de felicidad. Y estamos a un punto de que se está tergiversando tanto de que la gente ha tergiversado el concepto de Sí, felicidad. porque hay una Sí, confusión sí. entre Hay la una- gente. Para mí, una gran sí. confusión. Para mí, felicidad, de manera individual, lo sustituyo con plenitud. Bueno, Naciones Unidas le dio una Plenitud, interpretación y sacando plenitud, una encuesta de los plenitud, países más felices, plenitud. Plenitud. distorsionado la realidad. Lo que pasa es que tú le preguntas a cualquier persona y confunde la felicidad con la diversión, que es lo primero. Sigmund Bauman, el sociólogo polaco de origen judío, pero Sí. que vivió mucho tiempo en Inglaterra, decía que en la era de la posmodernidad, toda la concepción de felicidad se satisface en una tienda. Decía Bauman. Es decir, la gente tiene asociado el concepto de felicidad a la diversión o a el tener. Un concepto Al de tener. utilidad. Más que el ser, el tener. ¿Cuántas cosas tengo? Y regularmente cuando tú le preguntas a la gente cómo tú eres feliz, te empieza a describir todas las cosas que no tiene, Claro. cosas materiales. Doctor, usted es cirujano torácico y especialista en vías respiratorias. Fue presidente de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Torácica y de la Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología y Cirugía Torácica. Yo quisiera saber en qué momento usted se convirtió en poeta en medio de todo esto. ¿Cómo fue de un médico? Y por cierto, contamos con muchos médicos especialistas en cirugía torácica en la República Dominicana. No tanto, pero suficiente. Aproximado. Somos alrededor de 12. De 12. 12 a 14 en el país. Doctor, ¿eso es Especialistas. suficiente? Sí, porque lo que pasa es que el cirujano torácico es un especialista consultor. O sea, el paciente tiene que entrar y ser evaluado por un internista, por un neumólogo o un cirujano general, dependiendo cuál sea la naturaleza de la causa, y luego cae a donde el cirujano torácico. Generalmente el paciente no va de primera mano a donde Sí, el claro, cirujano es una torácico. especialidad que trabaja con otras especialidades. Exacto. ¿Cuántos Doctor, residentes tienen en los hospitales? ¿Cómo? ¿Tienen Ninguno. residentes? No hay. Yo soy profesor de residencia, pero son los residentes de cirugía general que rotan. No torácico. No, aquí no se forma Aquí cirujano no se torácico. forma. No. todavía- ¿Y tienen pensado en algún momento quizás traer la especialidad aquí? Mira, se ha intentado, pero realmente no tenemos la tecnología y no tenemos las condiciones para formar un cirujano torácico adecuado, ideal. Porque realmente los hospitales, el hospital donde yo trabajo todavía, el Hospital Gautier, que fue el hospital donde mayor cantidad de cirugía torácica se ha hecho en muchos de los tiempos, de hecho, durante gran etapa de los años 90 y 2010, 2015, éramos el primer hospital que operaba torácica, el que más operaba en todo el país. Lo han dejado caer. Entonces, ¿Cómo no está el tenemos- sistema hospitalario? En la lectura suya, por ejemplo, en su experiencia de muchos años
lógicamente interactuando con el sistema hospitalario. ¿Cómo lo lee usted hoy? ¿Cómo está el sistema hospitalario? Bueno. Y quiero quedarme en el sistema público. Y ya señaló que han dejado caer el hospital. Sistema hospitalario público. Bueno, ¿Por qué eso? te voy a contestar a ti Sí. para contestar a Priyanka. Está muy mal la cosa. Muy, pero muy mal. Atención. Hay incluso cosas que andan manga por hombro. ¿Oíste, Mario Lama? Con eso te lo digo. Sí. Ok. Priyanka, antes de médico yo fui poeta. Porque yo empecé a escribir poesía, o a intentar, a dar mis primeros pininos a los 16 años. Pero no solamente eso. Mi papá era poeta, mi papá dejó 3 libros sin publicar de poesía. Y yo vengo de una familia de poetas, de músicos, de Humanista escritores, completo. tanto de los Gotro como de los de Win. O sea que esto lo traigo yo en la sangre. ¿De familia de Susana? Excelente. Hermano de Susana y de Taína. Hermanita de Taína. Como hermano de padre y madre. Yo Un saludo a admiro Susana. mucho a Taína, admiro mucho a Taína realmente. Doctor, con este cambio que nosotros hemos visto ahora mismo en el clima, hemos estado también observando muchas situaciones respiratorias. ¿Cuáles son sus recomendaciones para nuestra población en este momento que acabamos de pasar de un frente frío a un frente ya de calor y en plena primavera, porque Mira, apenas entramos primavera? Hay condiciones de cambio climático que son cíclicos en la humanidad y que se dan por etapas, por época. También hay mucha contaminación. Y, por otro lado, está el gran advenimiento de los virus. Ahora mismo los virus son los protagonistas de las patologías respiratorias, por algo sencillo y lógico. Logramos con los antibióticos vencer prácticamente a las bacterias. Y digo prácticamente porque hasta los años 40, 50, es más, hasta los principios de los 70, una persona con una neumonía, una persona con una infección bacteriana cualquiera se moría. Ahora tenemos antibióticos de una sola pastilla al día que son efectivas en la gran mayoría de las sociedades más o menos desarrolladas, y aquí no es la excepción. Con una sola pastilla al día, en 6, 8 días como mucho, ya podemos erradicar la infección. Nuestros abuelos se murieron de tuberculosis. Hoy es raro que eso pase. Nuestros bisabuelos se murieron de parto, de infecciones sencillas. ¿Eso ha sido por las vacunas? En general. Las vacunas han ayudado a evitar Sí, las claro muertes. que sí, por Dios. Quiere decir que los antivacunas están totalmente desfasados. ¿Sí? Completamente desfasado. Completamente desfasado. Primero, porque han metido en un mismo saco todo. Okay. Y no se puede. Okay, sí. No se puede negar decenas de años de avance. Sí. Ustedes recuerdan, y quizá cualquiera de ustedes tiene un tío, tiene un hermano mayor o un pariente que sufrió de polio. Sí, que todavía, el polio fue una enfermedad que amenazaba. Todavía cuando yo estaba niño en Ciudad Nueva, o sea, yo vi compañeros de nosotros que le dio polio. Y ya es rarísimo usted. Bueno, Sí, yo eso como es muy médico, extraño. hace años que no veo un niño afectado de polio. Y simplemente era una gotica, una vacuna de una gotica en la boca. Lo mismo el sarampión, la tosferina. La papera. La papera. Entonces, Pese a que muchas el negar enfermedades han la vuelto, que importancia están de la erradicadas. vacuna es un desabsurdo. Sí. Por ejemplo, de la piel vino una doctora aquí muy capacitada y explicó cómo muchas enfermedades ya erradicadas han vuelto. Claro. Entonces, Últimos años. para finalizar el tema Sí. que me dijeron, ¿qué yo les recomiendo? Número 1, que usted cuando tenga más de 3 a 5 días tosiendo, acuda al médico. Si usted tiene más de 3 a 5 días tosiendo, ya usted es un sintomático respiratorio. Y el sintomático respiratorio necesita que lo evalúe un médico competente. Hablo de un médico competente que puede ser desde un médico general de atención primaria, un pediatra en el caso de un niño, un internista o un geriatra en el caso de un adulto avanzado, hasta un neumólogo, hasta un especialista como un infectólogo. Todo depende de cuál sea la severidad del cuadro y cuál sea la necesidad de cada caso. Doctor, ya para cerrar, bueno, ahí tienen las recomendaciones del doctor Gautreau de Wiin. En este caso, ya y antes de cerrar, Martirio de una Rosa, ¿dónde pueden adquirir esta obra? Y también quiero
que nos deje claro a todos mitos y verdades de la conquista de América, justamente el miércoles 9 de abril 2025 en la sala Aida Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Tiene algún costo para quienes deseen participar? Libre. Solamente el que quiera escuchar verdad, el que quiera desmenuzar y desbaratar mitos, Mira que yo soy... y el que le duela, el que le importe el país y la situación. Yo voy a Yo ir. soy un voy a ir amante de la geopolítica, un estudioso igualmente de la geopolítica, un tema que me apasiona, y la historia igualmente. Repítame, ¿cuándo decía qué hora? Miércoles 9 de abril, no este miércoles que viene, el segundo miércoles de abril, a las 9:30 en la Biblioteca Nacional. De la mañana. A las 6, perdón. 6:30. A las 6:30 De la tarde. En la de la Biblioteca tarde, en la Nacional. Biblioteca Nacional. Sala Aida Cartagena Portalatín y Martirio de una Rosa, ¿dónde lo pueden encontrar? Todavía deben de quedar algunos en la librería trinitaria. Hay otras librerías pequeñas que tienen. También se Colonial. pueden comunicar Zona conmigo a Colonial. través de las redes sociales. Me pueden conseguir y también lo consiguen conmigo. Panorama FM 96.